Dos hombres, un viaje, preciosos paisajes y grandes descubrimientos. Así es Pájaros, la última película del director valenciano Pau Durá. Una historia intimista que sabe emocionarte y hacerte reír a partes iguales. Dos grandes de nuestro cine, Luis Tahera y Javier Gutiérrez, protagonizan este road movie que te lleva a un viaje interior de crecimiento y de encuentros. Una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la madurez, la nostalgia y la aceptación para saber quiénes somos. Pau, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué te ha parecido la descripción de la película? Muy bonita, muy Sí, bien, muy acertada, vamos, qué bien. Sí, es sí, que la vi y me emocioné muchísimo, Pau. Me pareció una película, eso, intimista. Me reí a partes iguales que me claro, emocioné. claro. Cuéntame de dónde nace Pájaros, cómo nace este proyecto. Bueno, pues nace, es mi tercera peli, ¿no? Y de hecho iba a ser la segunda, pero por su envergadura pues se fue retrasando y fue más difícil de financiar, ¿no? Una película que va desde la Albufera de Valencia hasta el Mar Negro, en Constanza, Rumanía, ¿no? Entonces, medio colé Toscana, que antes hemos hablado de una comedia que tenía muchas ganas de hacer y era muy pequeñita, después de la pandemia fui así muy rápida, ¿no? Entonces esta, la verdad es que nació por la necesidad que tengo ahora últimamente de complicarme la vida y de ponerme a escribir e intentar llevar a cabo pelis, ¿no? Porque, bueno, sí, de dirigir, ya son 10 años en los que estoy ya más metido en esto. Y la historia nace a partir de personajes, es decir, que son historias que son cercanas a mí, los personajes son cercanos a mí en edad, en lugar, ¿no? Y tenía ganas de hablar de cosas, de cosas serias, como tú has dicho, porque son cosas serias, como has definido la película, pero desde la ligereza, es decir, a través de la comedia, de la road movie, del viaje, hablar de temas como pues eso, el paso del tiempo, la madurez o el miedo a la madurez, ¿no? El amor y el desamor, ¿no? La nostalgia. Y a partir de ahí, de dos personajes que meterlos en problemas, dos personajes con problemas ya de atrás, porque yo creo que es importante, por la edad que tenemos, por la necesidad dramatúrgica, es decir, también es bueno que haya problemas, ¿no? Cuando aparece un personaje, si todo le va bien, pues que poco interés, ¿no? En la ficción. Entonces, a partir de ahí, de dos personajes con taras y con equivocaciones en el pasado que además se meten en problemas ahora, ¿no? Durante la película. Así nace, y creo estos dos personajes que he tenido la fortuna de tener a estos dos amigos y maravillosos actores, Javi y Luis, ¿no? Que además acabaron de construir los personajes ellos, ¿no? En cierta manera. ¿Cómo es trabajar con ellos y cómo es, siendo actor, trabajar con actores? Tienes fama de ser un director que conecta muy bien con los actores y me imagino que viene por ese lado, ¿no, Pau? Sí, entiendo que esto lo cuentan ellos, lo tienen que contar ellos si es el caso, ¿no? Pero yo la verdad es que disfruto con los actores, es decir, mis películas además están, ¿cómo decirlo? La trama nace de los personajes, casi siempre, ¿no? O sea, yo creo que la parte central de las historias, a veces se habla, ¿no? Película de personajes, película de actores. Pues yo creo que es lógico, porque yo vengo de ahí, porque yo soy actor, ¿no? Y me interesan pues los matices, la riqueza de los personajes, ¿no? Lo poliédrico que puede ser un personaje, no de una cara, sino de muchas, y bueno, pues, ahí están estos personajes. Y luego, el trabajo con ellos, pues al final es que usamos el mismo lenguaje, es decir, yo creo que si hay una conexión buena es porque yo, además de gustarme su trabajo, que es el mío también, pues además de eso les entiendo de otra manera, es decir, que el diálogo pues fluye muy bien, ¿no? Y nos lo pasamos bien, la verdad es que el viaje es un viaje largo, el de una road movie así, transeuropea, que atravesamos 3 países, que en realidad son 6, en la que se oyen 10 lenguas diferentes, pero gracias a la complicidad de ellos y de todo el equipo, pues fue un paseo, ¿no? Fue un viaje duro, pero al mismo tiempo un paseo. Parece contradictorio, pero es así, por la diversión, por el placer de trabajar con ellos, ¿no? Y el resultado, como tú bien has contado, la verdad es que lo que cuentas lo cuenta mucha gente del público, es decir, que sale es una película, yo creo que al final es muy luminosa, la gente sale feliz del cine, se lo ha pasado bien, se ha emocionado, ¿no?
Es la historia, es la música, que me parece espectacular. Sé que para ti, en tus películas, la música es fundamental. Esos paisajes, ese tributo que le das a esos paisajes maravillosos que van atravesando nuestros personajes, ¿no? Que es importantísimo. Y también esas pinceladas de realidad en esas fronteras donde nos encontramos esa realidad de los inmigrantes, ¿no, Pau? ¿Era para ti importante eso, poner ese grano de arena social? Sí, bueno, siempre pensé, joder, estos tíos que se están yendo hacia el este, es muy probable que estén haciendo un viaje a la inversa de mucha otra gente, ¿no? Que vienen hacia Occidente, ¿no? Y entonces eso, cuando ya planteé la posibilidad de que estos tipos hicieran un viaje largo, porque claro, esto podría haber sido más corto, ¿no? Pero la idea de que uno de ellos convence al otro para que le lleve hasta Rumanía porque dice que allí hay unas aves que él está buscando, unas grullas, han cambiado de rumbo y el otro le convence a cambio de dinero, evidentemente. Pues desde que aparece esta idea de viaje, que además es muy central en la película, es decir, porque el viaje también es tema en la película, el viaje de la vida, que estos temas serios que estábamos hablando, que tratados con ligereza, pero además el viaje físico, ¿no? La huida, que al final es un encuentro. Entonces, al moverse por Europa, ostras, a la hora de escribir se abren muchas posibilidades, claro, las fronteras, las lenguas, ¿no? Esa es otra de las virtudes, creo, de la película, que no hay nada subtitulado, es decir, que el espectador hace un viaje con ellos, y lo que ellos entienden, lo entienden bien, y lo que no, pues no, ¿no? Y entonces hay mucho juego en la película gracias a eso. Poverino. No, poverino no. Está como una maraca. Vieni con noi. E mi fai compagnia? Lui non parla, sempre dorme. Voy con vosotros solo hasta Torino. Sono stata fuori troppo tiempo, demasiado tiempo, ¿no? Y la parte social, bueno, mira, hay por ejemplo, un ejemplo es ya en Rumanía se encuentran con un camión de una familia que está emigrando de hecho están yendo, bueno, que les llevan en camión unos tipos que en un principio en el guión eran armenios, fíjate, que eran armenios que estaban, bueno, desplazándose hacia el barrio armenio de Jerusalén, entonces les llevan durante un tramo del camino. Y cuando llegamos a Bucarest, el primer viaje que hicimos para localizar y para conocer los lugares donde íbamos a rodar, llevaba la guerra de Ucrania poco tiempo en marcha, ¿no? Y entonces nada más llegar a Rumanía sentimos la proximidad de la guerra, ¿no? Entonces, a la hora de rodar dijimos, vamos a cambiar, esto tiene que ser una familia de ucranianos, un padre y sus hijas que han dejado a los hijos en edad de estar en la guerra, les han dejado allí. Y entonces les llevan durante un tramo también, una noche que para ellos es muy importante, ver eso, ¿no? Tú ves a los personajes como oyen al padre diciendo en una mezcla de lenguas, porque además se entienden como se pueden, es un canto al entendimiento, creo yo, la película, en cierta manera, cómo ven a un padre diciendo, he dejado a mis hijos, war, ¿no? Allí, se han quedado allí y nosotros seguimos, pero bueno, hay que seguir. Joder, esto les abre mucho la mente, ¿no? Y los corazones a los personajes. Y entonces eso, pues como tú dices, ese encuentro es muy importante, ¿no? Y más para un padre, porque el personaje de Colombo es un padre ausente. Su gran conflicto en la película es su incapacidad para ejercer de padre, ¿no? Entonces el encontrarse, bueno, estas cosas que el guión va creciendo gracias a la realidad, ¿no? Y gracias a lo que... Y más en una película como esta, una road movie, en la cual todo lo que... Teníamos que estar muy abiertos a la vida, ¿no? A lo que nos íbamos a encontrar, con los paisajes, con las migraciones, con la gente, con el clima también, ¿no? Todo eso, bueno, han sido granos de arena, ¿no? En la historia que yo creo que han ido llevándola a un mejor puerto. Claro, al final un guión es un negro sobre blanco y luego hay que embarcarse, ¿no? Y más en una peli así, ¿no? Pau, acabas de contar la paternidad, que es algo que el personaje de Javier Gutiérrez la tiene ahí clavada. La paternidad responsable para ti es algo importante, es un tema recurrente en tus películas, ¿no? Sí. Es algo que está ahí y que marca a muchos personajes, ¿no? En este caso el de Javier Gutiérrez. Sí.
Sí, no sé muy bien por qué. Bueno, sí, sí lo sé, porque empecé a, como he dicho antes, a complicarme la vida escribiendo y dirigiendo pelis, pasando más allá de mi trabajo como actor, cuando además fui padre. Entonces, bueno, creo que en mi vida esa crisis, por al final es una crisis, es un cambio, ¿no? Crisis viene del griego, creo que significa cambio. Joder, pues hay una muy grande, que es la paternidad, porque de repente... el centro de tu existencia se bascula hacia otro lado, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, y siempre, o al menos más últimamente, está además vinculada la paternidad con la madurez, ¿no? Porque ahora somos padres a una edad en la que, bueno, que ya está bastante cerca ese cambio también, estos dos tipos como yo ya han dado la vuelta al jamón, ¿no? Se dice. Entonces, estamos todos ahí, Pau, dando sí, la vuelta claro, al jamón. Y entonces ya. es interesante, para mí es muy importante hablar de cosas que me son cercanas, ¿no? Y que me conmueven a mí, y que me hacen preguntas y entonces pues está ahí la paternidad, efectivamente, tanto en Formentera Lady, mi primera peli, como en Toscana, la segunda, y en esta están, ¿no? De una manera más central quizá en Toscana, pero sí en Formentera Lady. El personaje de Pepe Sacristán tampoco había sido un padre ejemplar, ¿no? Y acaba siendo un abuelo, intentándolo, ¿no? En la isla. Y aquí el personaje de Javier, efectivamente, su drama o su conflicto está en eso, ¿no? En la aceptación, al final, ¿no? Exactamente. Y también tiene mucho, como si dijéramos, atasco emocional, muy relacionado con la masculinidad, ¿no? También. Un poco tóxica, de Sí, soy bueno, un hombre y reprimo, y vas eso viendo es. ese crecimiento de los personajes, Claro. de cómo se van abriendo. Claro. No quiero hacer mucho spoiler porque hay que ir Bueno, al cine a verla. pero es bonito, ¿verdad? Yo creo que hay Sí. un tratamiento de que no solemos verlo, es decir, personajes masculinos que van rompiendo esa coraza, ¿no? Y que al final es un canto a la amistad es muy tierna, y los personajes acaban mostrando sus sentimientos de una manera que a veces no estamos acostumbrados a verlo en personajes masculinos, y menos en películas así, con este tipo de comedia y de drama mezclado, ¿no? Porque al final yo creo que el tono de la peli está ahí, ¿no? Es más tragicómico que otra cosa. Pau, ¿cuál fue el desafío? Porque esto es una película con una producción grande. ¿Cuál fue el desafío más grande que has pasado haciendo Pájaros? Bueno, el desafío es al mismo tiempo la virtud de la película, que es el viaje, ¿no? El intentar hacerla, y lo hemos conseguido, pues en los lugares reales, ¿no? La película atraviesa desde Valencia hasta Rumanía, acaban en el Mar Negro, descienden el Danubio, atraviesan montañas, caminos, carreteras, se encuentran a miles hay muchos episodios, es decir, que la complejidad era muy grande en cuanto a la estructura de la peli, ¿no? Entonces, el conseguir hacerlo así y no falsear demasiado, es decir, no decir, bueno, estamos en el Danubio pero lo rodamos en el Ebro, no, estamos en el Danubio de verdad y rodamos allí, pues eso es la gran dificultad de la película, y el gran esfuerzo fue, el mayor esfuerzo fue en eso, ¿no? En hacerla una película de verdad, es decir, que el viaje, el espectador, yo creo que entra en el cine y hace el viaje con ellos de verdad, es decir, no hay cromas en la película, para que te hagas una idea, ¿no? Todos los paisajes son lo que son. Cuando viajamos en el coche, que además es otro personaje y pasa tanta historia en ese coche, es de verdad, la cámara, estamos metidos allí con ellos, entonces yo creo que eso le llega mucho al espectador, ¿no? La sensación y el placer y el riesgo del viaje también, Claro, ¿no? Con ellos, sí, ¿no? sí. Es tu tercer largometraje en 6 años, que es un récord, o sea, una maravilla que hayas dirigido tanto en tan poco tiempo. Has nombrado Toscana, que fue tu segunda película. En esa película te vemos de personaje principal y dirigiste también. Pau, ¿cómo haces para...? Desde afuera se ve algo como imposible. ¿Cómo haces para estar actuando y dirigiendo al mismo tiempo? En Toscana fue relativamente sencillo, porque pasa toda en un restaurante. Es casi una obra de teatro, casi, claro, sí. casi es un espacio único, casi a tiempo real, entonces pudimos ensayarla mucho, estuvimos 3 semanas ensayándola, y yo podía no haber hecho este personaje, pero no quería perderme el placer de hacer una comedia. Hacía tiempo que yo no hacía comedia, y el personaje, cuando empecé a escribir esta historia, que además sí que empecé a escribirla cuando acababa de tener a mis 2 gemelos, joder, el personaje era yo, un tipo que no acaba las frases, que es lo que me pasa. Aquí estoy bastante, porque últimamente estoy muy dado a explicar y a contar sobre la peli, pero yo también, mi mujer, como la mujer del personaje en Toscana, le dices que no acabas las frases, Pau, pues a mí eso me pasaba, ¿no? Y tenía mucho que ver conmigo, entonces yo dije, yo quiero hacerlo
Y además me rodeé de amigos, Francesc Orella, Edu Soto y Malena Alterio. Yo necesitaba estar ahí, no perdérmelo. Es decir, no me lo iba a perder porque iba a dirigirla, pero ojo, no es lo mismo. Un actor también sabe cuando algo le apetece estar ahí, ¿no? Entonces yo me arriesgué y la verdad es que funcionó muy bien porque nos lo pasamos muy bien, la película tiene un ritmo maravilloso. Y disfruté también como actor, y le tengo ahí... Bueno, en algún momento en Pájaros estábamos perdidos por las grandes llanuras ahí en Rumanía, perdidos con todas las complicaciones de los viajes, hoteles, ¿sabes? O sea, que es todo muy complejo y pensaba añorante, decía, ay, ¿te acuerdas cuando estábamos en Valencia, en un plató, rodando Toscana, tranquilitos? Tranquilitos no estábamos porque estaba la pandemia por en medio y recuerdo que fue un rodaje también con mucha presión, ¿no? Todos con mascarillas, el decir, por favor, que no pase nada, porque son películas pequeñas, es decir, todos con una película pequeña que si pasa algo, dices, ¿cómo acabamos esto, no? Entonces, la claqueta final que siempre en los directores, o al menos yo, es la experiencia que tengo ya ahora, después de 3 películas, esa claqueta final es muy emocionante, porque dices, hostia, lo hemos hecho todo, lo hemos conseguido, ¿no? Pues en Toscana fue doble, ¿no? Por miles de cosas, porque estaba como actor, por la pandemia que todavía estaba ahí, ¿no? Eres un hombre de retos, porque dices, añorabas ese momento de estar en bueno, Toscana, pero te has no, puesto un reto gigante claro, y no, magistral como es Pájaros y lo has sacado adelante. ¿En qué momento, Pau, con esa carrera exitosísima que tienes de actor, dices, voy a pasarme al otro lado, quiero probar la dirección? Bueno, no te sé... Yo siempre desde chaval ya estuve... antes de la dirección empezó la escritura. Tengo que reconocer que antes me interesaba, como siempre me ha interesado, en mis primeros años de profesión pues intentaba escribir teatro y algo hice, es decir, pero mi carrera pues me dio poco tiempo a centrarme y a decir voy a lanzarme a ello, ¿no? La escritura sí que puedes, porque es una cosa absolutamente íntima y entonces, bueno, tú vas aprendiendo y vas haciendo, ¿no? La dirección es un paso difícil, porque ya necesitas una experiencia detrás, tener muy claras las cosas, porque vas a involucrar a muchísima gente. Entonces todo fue así, de una manera natural, es decir, yo escribí un primer guión, que se lo pasé a una amiga mía directora, y yo quería hacer de actor en esa historia, y estoy hablando de hace casi más de 20 años, ¿no? Y ella me dijo en un momento dado, pero es que esto tienes que dirigirlo tú, y ya ves. Mireia Ros, una actriz catalana maravillosa que tiene bastantes películas como directora. Y le debo a ella, porque ella me dio el empujón, y yo pensé, claro, sí, llevo ya 25 años o más, bueno, trabajando como actor, conozco, soy cinéfilo, me encanta el cine, voy a intentarlo, ¿no? Como un autor que dice, bueno, voy a ponerlo en imágenes, porque al final cuando uno escribe para cine, escribes en imágenes, ¿no? Y me lancé así fue. Sí. ¿Cuesta, Pau, cuesta que si has sido actor te tomen en serio como director, o ya nos hemos sacudido un poco ese encajonamiento de es que el actor es actor y no puede estar del otro lado? Bueno, nunca no he tenido la sensación, no lo he sufrido, no he sufrido aunque yo por dentro pueda haberme sentido, joder, estoy aquí un poco al principio sobre todo, decir, voy a ver si puedo con esto, ¿no? Pero nunca he sentido la mirada no, al revés, creo que la gente ha confiado en la experiencia de un tipo como yo, que lleva tiempo trabajando y sobre todo la autoría, es decir, que tú ya además vas con un material que es el tuyo, lo has escrito tú, entonces la gente, tanto el equipo técnico como artístico, pues ostras, confía y mi manera también es delegar mucho, es decir, al final el cine es un trabajo de equipo, ¿no? Y la cuestión es, una de las cosas que intento es contagiar mi entusiasmo por una historia para que todos la hagan suya y para que todos lleguemos al mismo lugar, ¿no? Que es un lugar que no conocemos, al final, aunque haya un guión. Tú no conoces al final de una película cómo acabará siendo, es imposible, ¿no? Entonces ahí está una de las virtudes y también de los peligros, ¿no? Es decir, joder, a ver si llegamos a que esto tenga cara y ojos, ¿no? Y acaba siendo una película, pero por el gran esfuerzo y la implicación y la creación de mucha gente, ¿no? No solo del director o del autor, ¿no? Si te pido que te quedes con un papel de todos los que has hecho, de Siete Vidas, de Merlí, de El Príncipe, ¿cuál te gustaría? O sea, ¿cuál dirías, este es el que más me hizo sentir bien? Jobar. Es Pregunta complicado, difícil, ¿eh? Es complicado porque al final
tienes algunos referentes, o sea, en mi carrera sí que hay, ya has nombrado algunos, yo qué sé, me acuerdo habérmelo pasado muy bien haciendo el personaje del príncipe, de Serra, este tipo del CNI, me lo pasé bien, estaba en una edad y los trajes que me ponían, ¿no? Los compañeros que tuve con Alex González, me lo pasé muy bien. Todos sufrimos cuando vimos que eras un corrupto. Claro, Dijimos, sí, no puede exacto. ser, Sí. no Pues puede ahí me lo pasé muy bien. Pero también fui muy feliz cambiando de registro completamente con mis amigos los Sánchez Cabezudo cuando hicieron Crematorio. Yo Crematorio, eres el abogado. Claro, Sí. este personaje para mí también fue un antes y un después. Es verdad que, y lo hablamos con ellos y a veces lo contamos, que a partir de ahí empezaron a darme malos, ¿no? Y a tipos muy serios, por eso tenía tantas ganas de comedia, de volver a... Pero el personaje de Crematorio estuvo muy bien, pero al mismo tiempo recuerdo con mucho cariño la sitcom. A mí yo fui muy feliz, quizá también tiene que ver con esto que hablamos antes de la nostalgia y del paso del tiempo, pero yo fui muy feliz haciendo Plats Bruts, que era la primera serie que hice en Cataluña, una sitcom, Esa con tenía Jordi público, Sánchez, ¿no, Pau? Y claro, todo, con público sí, en sí. directo, Jordi Sánchez, Joel Joan, un equipo que salíamos además de la escuela de teatro y nos dieron la oportunidad de crear una sitcom que además todavía ahora, 25 años se han cumplido por la calle en Cataluña, a veces, me paran mucho y chavales que no habían nacido, que la siguen viendo, tú eres Paul. Y yo me lo pasé muy bien haciendo aquello, que además desembocó en 7 vidas, que me vieron en esta serie y entonces me vine a Madrid a hacer 7 vidas, que también la disfruté mucho. Por esto, pues por la comedia, que uno... Está bien que te den personajes como estos que hablábamos del príncipe, aunque el príncipe tenía humor, mi personaje, o Crematorio, personajes que te puedes recrear y tienen una entidad y que además el producto es muy potente, pues a mí también me apetece mucho la comedia, ¿no? Ahora acabo de hacer una comedia con Corbacho, con José Corbacho, que se llama Un nuevo amanecer, y con Yolanda Ramos, ¿no? que está en A3 Player. Ahí me lo he pasado en grande, porque he vuelto un poco a los orígenes de... Ha sido Ahí tu hago una papel de comedia actor otra vez, ¿no? como actor, una maravilla, me lo he pasado en grande, pero en grande, haciendo un personaje absolutamente desfasadísimo, el representante de Yolanda Ramos, que es una tipa, bueno, en fin, tenéis que verla, también es interesante, pero yo vengo a decir eso, ¿no? Que hay tantos personajes que en el momento en el que estás te apetecen y a mí la comedia siempre me tira mucho. Por eso en mis historias también siempre, nunca puedo evitar que haya, aunque estemos hablando de cosas serias, insisto, nunca puedo evitar ni quiero el sentido del humor y la diversión, ¿no? El humor en Pájaros lo pone mucho Javier Gutiérrez, pero cuando Luisa era suelta algunas, También. que son de las grandes, Claro, ¿no? sí, ¿Qué tal trabajar con estos dos actores? ¿Qué aportaron a esos personajes que tú Pues- habías creado? Pues una maravilla porque me pasa bastante, es decir, una peli es como un iceberg, ¿no? Entonces hay mucho trabajo antes de llegar al momento, ¿no? Del rodaje, que es lo más importante, pero no, o sea, es necesario el otro, la base tiene que estar, entonces son años, y luego unos meses de preproducción muy potentes, mucho viaje, mucha técnica, ¿no? En cierta forma, una cosa como muy... sí, muy física, ¿no? Y que a veces no tiene que ver con lo artístico, que es para que lo artístico fluya, necesitas una cosa muy fría y, bueno, los lugares, dónde se aparcarán los camiones, cómo será este vestuario, en fin, hay tantas cosas que le llegan al director, preguntas y preguntas, pero claro, cuando de repente ya estamos cerca de la isla del iceberg, que yo pienso que es el rodaje, ¿no? Y llegan los actores y nos sentamos en una mesa y ya lo otro ya lo tenemos claro, ya sabemos dónde vamos a rodar, no pasa nada, todo está ya controlado. Cuando llegan ellos yo ya empiezo a ser más feliz, claro, porque empiezo a divertirme, porque empiezo a ver cómo crecen, porque es el final, o sea, es el objetivo de cuando yo estaba escribiendo, ¿no? Que estás creando unos personajes, pero esos personajes hasta que no llegan los actores, ahí está negro sobre blanco solo, tío, necesitas la llegada de ellos para ver que no está bien, para completarlos, ¿no? Y en esos ensayos uno ya empiezas a ser... Ya es el momento ya culmen de decir, qué bien, qué guay, ya estoy aquí, ya podemos estarnos aquí 3 horas que no voy a estar pendiente de dónde se aparcará el camión, dónde podremos hacer esto o aquello. Se te nota que disfrutas muchísimo, claro, con la ahí dirección. es cuando nos divertimos, ¿no? Y entonces, con ellos ha sido así, es decir, la complicidad de estos dos compañeros, con Teresa Saponangelo, actriz italiana, que es la tercera en Discordia, Excelente. digamos, que también fue un placer tenerla, ¿no? Insisto, un paseo porque yo creo que, sin duda,
lo importante de las historias está en la estructura del guión, en lo que pasa, cómo son los personajes, pero es verdad que hasta que no llegan los actores no se completan, ¿no? Y yo defiendo mucho eso. Hay un trabajo muy grande previo, pero cuando llegan ellos acabamos de entenderlo todo, ¿no? Y acabamos de perfilarlos, de dibujarlos, de crearlos, ¿no? En definitiva, y hasta que no llegan es imposible. Un guionista es muy importante el trabajo que se hace antes, pero luego ellos, todo se va encajando, ¿no? Es el placer. Seguramente a cualquier guionista que no le encantaría poder estar escribiendo a la medida que está escribiendo y tener unos actores alrededor, ¿no? Y decir, vamos a probarlo esto, a ver si funciona. Claro, ¿no? es el sueño, ¿no? De que lo que tienes en la mente el actor lo construya tal y como tú quieres e incluso lo mejore, lo lleve a otro nivel. Más, claro, es que tiene que ayudar, ¿no? Sí. Siempre es así, ¿no? Luis Taera ya se ha llevado premio en Málaga, ¿no? Sí, en el Festival de Málaga por Málaga, este papel. mejor Ojito, actor. sé que te estresa cero el tema de los premios y que a ti pero ahí está. Sí, no, Luis, creo que era un premio para los dos, ex aequo, pero bueno, había otra, en fin, porque realmente no existe el personaje sin el otro, ¿no? Es un personaje, es un protagonista. Son antagonistas y totalmente pero al mismo complementarios, tiempo, o sea, sí, es una cosa increíble. Y como al final el objetivo es de los dos, ¿no? O sea, cada uno tiene el suyo, pero luego la cosa monetaria que empieza y que arranca así, es decir, un trato de dinero, llévame y yo te doy este dinero, y cada uno va escondiendo los verdaderos motivos del viaje, cómo luego eso se convierte en, al revés, la relación material y económica entre ellos se convierte en una relación humana, ¿no? Al final la película yo creo que es muy humanista en cuanto a eso, porque el otro pasa a un segundo plano y lo que necesitan ellos dos es tener al lado a esta persona que les va a ayudar a seguir, a avanzar, ¿no? A entenderse, ¿no? Y entonces, por eso decía, ¿no? También es un canto a la amistad y al entendimiento, ¿no? Totalmente. Algo que me gustó muchísimo, Pau, es haberla ido a ver al cine. No hay nada como esa pantalla gigante para disfrutar de esos paisajes, de esa fotografía, disfrutar de la música. Vamos a insistir en la importancia de ir al cine, porque ahora con las plataformas todo el mundo se conforma con verlo en casa o espera verlo en casa y cada vez estamos yendo menos al cine. Sí, la verdad es que es un... lo estoy haciendo mucho porque además he acompañado, es algo que se está haciendo últimamente bastante y es bueno, el director y los actores acompañando sesiones, ¿no? Y luego teniendo coloquios. He estado en muchas ciudades de España, con muchos públicos diferentes y es una maravilla la sensación, ¿no? Cuando se encienden las luces, la gente aplaude y te tiene allí, pero sobre todo la experiencia que en casa no se tiene. En casa la ves solo, ves con tu familia, pero no es lo mismo estar rodeado, las risas no son las mismas, los silencios son muy diferentes. El poder, no solo en el espacio grande, que además la hemos hecho la película para verla en esas dimensiones, al menos en un primer momento, no solo eso, sino el ritual, ¿no? de verla en comunión con otra gente, ¿no? Y compartir esa experiencia con otra gente. Yo creo que siempre va a estar ahí, yo creo que siempre va a estar ahí, no se va a perder. Baja mucho, es verdad que la gente, como tú dices, espera verla en casa, pero ostras, yo animo, yo soy incapaz de no... A mis hijos, la cultura de ir a comprar una entrada, sentarte en una butaca y ver la película. La experiencia, como tú bien dices, es otra, es que compartes esa emoción, esos momentos de risa son compartidos, esos momentos de sorpresa, de emoción también, y se vive de otra manera. Totalmente. ¿Cómo está el cine español en estos momentos para ti? ¿En qué estado de salud estamos? Pues yo creo que está hay una gran variedad de propuestas, ¿no? Hay gente joven que arranca muy fuerte y la verdad es que está muy bien. La única pega que le veo es esto, que la gente no va mucho al cine. Nosotros no nos podemos quejar, hemos hecho ya estamos en la 8ª semana, todavía está en algunos cines, es decir, que la vida en los cines ha ido bien para Pájaros, pero cuando ves los números y películas que merecerían ser vistas más en los cines, ves que no... Bueno, que hay miles de condicionantes que hacen que cueste todavía recuperar los números de la prepandemia, ¿no? Yo creo que hizo daño esto, evidentemente, y luego las plataformas también, que está muy bien, pero las plataformas, que sí, que está muy bien ver cine en casa, pero que no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No. Ya la veréis dentro de 3 años, voy a volver a ver la película que vi en el cine, eso es lo que hay que hacer. En la plataforma hay que decir, espera, voy a volver a verla porque me gustó mucho. Ojalá fuese siempre así, ¿no? Ojalá.
Pau, te deseamos muchísima suerte con Pájaros, ya la estás teniendo Muchas porque, gracias. como tú bien has dicho, ya 8 semanas en cartelera, te vas mañana de viaje a que la estrenen en otra ciudad. Sí, me Te regalan. deseamos muchísima suerte, síguenos regalando estas maravillosas películas intimistas, estos viajes entre la risa y la emoción, porque de verdad que son maravillosos, Pau, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar del otro lado. No se os olvide suscribiros a nuestro canal de YouTube, a VidaTV-ES. Podéis escuchar la entrevista de Pau en bucle porque ha sido maravillosa y vais a escuchar toda su trayectoria y la vais a repetir muchas veces. Así que nada, quedaros con nosotros que tenemos muchos más consejos para que vuestra vida sea cada vez mejor. No me falléis. Hasta la próxima.